oh Dios, que tú ministres a cada uno de tus hijos, que les hables conforme a sus necesidades, sea cuales estas fueran, Señor. Ayúdales a entenderte, ayúdales que te conozcan, que sea tu gracia, tu misericordia y tu poder manifestándose, Padre, poderosamente en este lugar. Mira por aquellos que también a la distancia, queriendo congregarse, no lo han podido hacer. Si algo les ha impedido, si algún obstáculo tienen, oh Dios, allégate también a ellos y permite que tu Espíritu pueda ministrar sus vidas. Tú, mi Dios, Padre, estás en todo lugar. Allégate a ellos y ministrales conforme a tu misericordia y a tu gracia. Y permítenos en esta noche poder entender tu palabra y, lo que es mejor, aplicarla en nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 12. Hemos leído del verso 13 al 17. Cuando vamos al texto del versículo 13, el texto inicial de esta lectura, sí, para poderlo simplemente encajar de acuerdo, sí, a la cronología del estudio de la vida de Jesús, Jesús había terminado de darle por medio de una parábola el énfasis justamente a todo su entorno, de qué manera él, siendo el Hijo de Dios, sí, encontraba oposición y rechazo en medio de los suyos. Recordará usted que él a su vez utilizó la parábola del sembrador, de los labradores, y a través de esta dejó esclarecido de que él era el enviado de su Padre para poder pedir el fruto a su pueblo, del cual en su debido momento el Señor se lo había encomendado. Mas sin embargo el pueblo, a cada enviado que el Señor, en este caso enviaba, valga la redundancia, lo estropeaba, lo maltrataba, y cuando llegó el Hijo, inclusive lo mataron. Esto entendieron perfectamente, los judíos, sobre todo el grupo religioso, y ellos sabían que que a ellos se dirigía. Esto encolerizó a más de un, en este caso, escriba y fariseo, y a partir de ese momento procuraron matarle. Si usted me acompaña al Evangelio, por favor, de Lucas, venga en breve, por favor, al verso número 19 del capítulo 20. Lucas capítulo 20, verso 19. Ese texto da un antecedente adicional a lo que se notó en Marcos capítulo número 12. Dice el verso número 19: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Por qué causa? El texto lo dice: porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Obviamente eso gestó una maquinación por parte de estos dos grupos para poder ver ahora de qué manera se podía destruir a Jesús, de qué manera podía encontrarse en él algún tipo de falla, como para poder utilizarlo y a través de eso denigrar su ministerio o simplemente darle la muerte. Cuando vamos nuevamente al texto inicial de estudio, que es el Evangelio de Marcos, capítulo número 13, dice el Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Ahora, una cosa muy curiosa, sobre todo en este pasaje bíblico. Mi amado hermano, aquí había un problema, diríamos así, que trascendía a la capacidad de los sacerdotes. Ellos podían de alguna manera tratar de sorprender a Jesús, si lo quiero ver de manera moderna, en asuntos teológicos, es decir, en asuntos que le compete a la palabra de Dios. Pero conforme a la Escritura, Jesús nunca pudo ser sorprendido. Jesús nunca pudo quedar, como se podría decir, mal parqueado, mal parado, cuando se le hacían preguntas referente a las Sagradas Escrituras. Y eso obviamente a usted y a mí me debe de poner en alerta, porque todo hijo o hija de Dios debe de ser diestro en el manejo de la palabra de nuestro Dios.
Allá afuera, mi querido hermano, vamos a encontrar oposición, resistencia, necedad e inclusive. Pero alguien que maneja con destreza la palabra del Señor, nunca, mi amado hermano, no quiero decir que quedará de pronto perdido, sino que nunca dejará avergonzado en la fe que tiene puesta o depositada en Jesús. Jesús fue pues de alguna manera sorprendido en muchas preguntas teológicas y en ninguna de ellas el Señor sí tuvo un traspié. Ahora, dice el versículo número 13 que los fariseos habían hecho hasta cierto punto una alianza. ¿Con quiénes? Dice la Escritura. Y usted va a encontrar aquí, sí, un grupo que la Biblia lo considera como los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Amado hermano, era gente simpatizante de Herodes el Grande. Es decir, que era gente política, que tenía su partido, sí, solamente en el Estado, sobre todo en Herodes y su administración. Así como en la actualidad hay personas que tienen simpatía por una determinada, diríamos así, tendencia política, mucha gente se denomina a sí mismo con el nombre de esa tendencia y forma agrupaciones, forma comités, forma muchas cosas. Este grupo herodiano estaba obviamente enfocado solamente en los intereses de Herodes, de aquel que tenía bajo su mando 4 provincias de Israel. Los herodianos o Herodes como tal era diríamos, una especie de gobernador considerado también como rey, sí, delante de estas 4 provincias. Mas sin embargo, él mismo se debía a Roma. Si él gobernaba en parte ciertas provincias romanas, era porque había comprado con dinero, sí, esos tipos de puestos. Cuando vamos pues al verso número 13, sí, nos sorprendemos cuando vemos a los fariseos, a los que se encargaban de, en este caso, sí, enseñar la ley, juntamente con los herodianos, diría cualquiera, una mezcla entre lo que es lo religioso y lo político. Me imagino que esta situación debió haber estado debidamente analizada, debidamente ya trabajada. Ellos se han de haber sentado, es decir, los grupos religiosos y los herodianos, y haber ellos, estos últimos, mi amado hermano, ellos hecho la propuesta de decirle a Jesús, si teológicamente no le pueden, en este caso, sorprender en nada, veamos si con los aspectos del gobierno se lo puede hacer. Querido hermano, de ahí nace, sí, una encrucijada aparentemente para nuestro Salvador. Porque es por medio de ellos que se va a lanzar una pregunta capciosa. Es decir, una pregunta que pudo haber sido un arma de doble filo, si no se la sabía responder. Pero, digo yo a manera grata, querían sí sorprender a la sorpresa. Jesús es lleno de todo conocimiento, de toda sapiencia, y Él domina todas las ciencias. Amado hermano, nosotros no tenemos nada que enseñar a Dios, y Dios tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Cuando vamos pues a la Escritura en el capítulo 12, verso número ahora 14, una vez que estos se ponen de acuerdo, dice, viniendo ellos, le dijeron. Y esta pregunta, mi amado hermano, debió haber sido hecha en público porque era necesario tener testigos también. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Diría cualquiera, en tu testimonio y en tu palabra siempre hablas lo correcto. Y que no te cuidas, ¿aún más de quién? De nadie, es decir, no andas como caminando por la vida, sí, de susto en susto, porque como algo has hecho, ese temor te hace caminar mirando siempre hacia atrás. Nosotros tenemos un buen dicho para esto: el que nada debe, nada teme. Y es verdad, cuando uno sabe que está bien con todos, uno camina por la calle, sí, tranquilo, y cuando uno va a acostarse, duerme plácidamente.
mente. Pregunto yo, cuando usted tiene deudas, ¿cómo duerme? ¿Ah? ¿Puede dormir realmente a pierna suelta, como se suele decir? ¿Ah? Cuando sabe que tiene un listón que pagar. O cuando tiene enemigos o se ha ganado de enemigos, ¿caminará usted con tranquilidad por la calle? Amado hermano, la Biblia pues nos enseña que Jesús gozaba de este buen testimonio y era reconocido tanto por propios y extraños. Y dice el Señor, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y es verdad, Jesús lo enseñaba y también lo practicaba. Y eso le hizo ganar su reputación y su buena fama. Mas sin embargo, todo este término lisonjero o adulador tenía algo de trasfondo. Amado hermano, tenga mucho cuidado cuando alguien se acerca a usted, si simplemente, diríamos así, con palabras gratas, queriendo obtener algo a cambio. Jesús, mi amado hermano, por su parte, recibe una pregunta, como le vuelvo y le repito, capciosa. Dice el versículo 14, ellos le dijeron, ¿es lícito o permitido dar tributo a César o no? Y aún más añaden, ¿daremos o no daremos? Ahora, la pregunta tenía simplemente dos tipos de respuesta. Y ellos, de manera astuta, forzan la respuesta a la pregunta. Al decirle al último, ¿hay que dar o no hay que dar? Ahora, si usted hubiese recibido una pregunta de esa naturaleza y le hubieran dado esa alternativa de respuesta, es decir, entre sí y no, amado hermano, en el entorno en el cual Jesús se encontraba, había un gravísimo riesgo. Acompáñeme en breve, antes de analizar de manera un poquito más profunda el pasaje bíblico. Cuando vamos, por favor, acompáñeme nuevamente. ¿Sí? Ahora, perdón, al Evangelio de Mateo, ya no a Lucas, después veremos Lucas. Mateo capítulo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Dice, sí, en los versículos finales de ese capítulo, perdón, 21, 22 es, perdón, estoy un poquito transliterado aquí con los pasajes, 22, perdón, es 22, versículo número 15, 22, verso 15, dice el Señor, entonces se fueron los fariseos y consultaron. Ahora, usted sabe ya a quién le consultaron. ¿A quién le consultaron? ¿A quiénes consultaron los fariseos para poder hacer caer a Jesús? A los herodianos. Consultaron, dice aquí, cómo sorprenderle en alguna palabra. Verso 16. Y le enviaron, dice el texto, los discípulos de ellos. ¿Con quiénes los enviaron? Con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora bien, mi amado hermano, todo esto se hizo en una esfera, tenga siempre presente esto, pública. La respuesta, si era afirmativa, es decir, que se le debería de dar tributo al César, mi amado hermano, el pueblo hubiese mirado a Jesús con desprecio.
Y de hecho, bien le pudieron haber otorgado un título que estaba a favor de quienes. Recuerde que en el pueblo había un grupo minoritario, sí, pero que se dedicaba a recaudar los impuestos. ¿Quiénes eran? Los publicanos. De hecho, pudieron haberle dicho a Jesús: este quiere, sí, recaudar o está aprobando la recaudación de impuestos, y obviamente impuestos injustos que nos impone el César. Y lo pudieron haber, en este caso, catalogado como un publicano. Esa respuesta afirmativa de alguna manera habría de experimentar en él el rechazo de la sociedad. Por otra parte estaba la respuesta negativa. Si Jesús decía que no se tenía que pagar tributo, ¿a quién? Al César. Ahora, el pueblo habría aplaudido por ello, pero los herodianos lo hubiesen tomado en ese mismo momento, sí, detenido, por no, en este caso, cumplir con la orden, sí, en este caso, del Estado. Una pregunta que por cualquier lado que usted pudiera en este caso considerar, si hubiese traído, sí, graves problemas. Ahora bien, en Mateo, porque de ahí tomamos esta última referencia, en el verso siguiente, es decir, el versículo número 18, el Señor añade diciendo: pero Jesús, y aquí está el asunto, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y me interesa mucho este último, sí, calificativo que les da. Hipócritas. ¿Por qué Jesús se atreve a dar semejante, en este caso, sí, diríamos, término despectivo? ¿Por qué? ¿Y por qué los otros no reaccionaron? Amado, sencillo. ¿Cómo se acercaron a Jesús? Con alabanzas, elogios, sí, y con todo tipo, diríamos, de palabras, sí, de exaltación. Pero, amado hermano, esa disque aparente, diríamos así, simpatía, no era otra cosa más que una trampa para hacerlo caer con una pregunta capciosa. Cuando Jesús obviamente expone públicamente lo que era, eso sí, Jesús siempre fue directo, y cuando él veía que las cosas estaban mal, no andaba por las ramas, iba directamente al punto, al eje central. En una oportunidad, mi amado hermano, cuando la gente obviamente no quiere ser sorprendida con alguna palabra que le pueda ofender al oído, alguien podría de pronto simular sus palabras y decirle, diríamos muy éticamente, que anda mal. En más de una oportunidad se ha visto que gente que de pronto tiene, diríamos, un poco de jerarquía en la vida, y como está en un entorno cristiano y los cristianos que lideran no quiere que la ovejita se vaya, porque se va el diezmo, se va la ofrenda, se va el interés de por medio, se acercan a él y le dicen: hermano, trate de mejorar sus caminos, no sea malito, sí, trate de hacer las cosas que a Dios le agrada. Pero nunca le dicen de frente: deje a la otra y vuelva a su mujer, porque esa vida es de adulterio y la paga del pecado es muerte. ¿Me está entendiendo? Jesús era frontal en ese sentido. A lo bueno el Señor lo aplaudía, pero a lo malo lo condenaba. Juan Bautista fue muy similar en ese carácter. Tanto así que a él le costó la cabeza cuando expuso a Herodes, sí, porque había tomado la mujer de su hermano, dando obviamente delante del pueblo un terrible testimonio. Mi querido hermano, Jesús expone obviamente la hipocresía con cual se había formulado la pregunta, y les dijo: ¿por qué me tentáis? Ahora, qué cosa tan curiosa. Al decir que ¿por qué me tentáis?, le están diciendo Jesús a ellos: ¿por qué se dejan usar por el diablo para tentarme o para provocarme? Y es que a veces, mi querido hermano, aun cuando pareciera mentira, el hombre puede prestarse para ser una herramienta de Satanás para poder sembrar, sí, el mal. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos exponemos dentro de nuestros propios hogares y provocamos pelea de la nada, provocamos riñas, provocamos separación, estando bien?
Y a veces no es extraño oír en un hogar, sí, diciéndole de pronto la mujer al esposo o el esposo a la mujer: oye, eres el diablo, estás que me acusa. Y esta situación, mi amado hermano, a veces tiene algo de razón. No porque lo sean, sino porque nos dejamos usar por el enemigo. Estamos en santa paz y de la nada, sí, buscamos, como se suele decir, la quinta pata al gato y hacemos la dificultad. Ahora bien, la pregunta estaba formulada. Jesús tenía que dar una respuesta, sí, sensata, pero al mismo tiempo directa y sin esquivar la respuesta. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 20, luego de que se le da la pauta de que si era o no permitido el dar los impuestos, versículo número 24 nos declara lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Lucas 20, verso 24. ¿Qué hizo Jesús? Solicitó, dice ahí, una moneda. Dice: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Es decir, ¿quién aparece, sí, de manera estampada o impregnada en esa moneda? Y respondiéndole, ¿qué le dijeron? De César. Ahora bien, Jesús, mi amado hermano, responde, verso 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César. Ahora, Jesús pudo haberse quedado ahí con la respuesta. Hasta ahí la respuesta debió haber levantado en el pueblo intriga. Y dijo: ¿y qué pasó con Jesús? Muchos pudieron haber hasta pensado: ay, Jesús ha sido herodiano. Tiene tendencia política. Recuerda que Jesús había sido recibido días antes como rey. Y cuando escucharon esta primera parte de la respuesta, muchos pudieron haber decidido: uy, no sabíamos que este era partidario de Herodes y está aceptando, sí, el impuesto que este nos ha establecido. Pero Jesús complementa la respuesta y dice: y a Dios lo que es de Dios. Ahora, en esta noche, todo esto que hemos de manera, sí, inicial topado es simplemente la introducción de todo esto. Porque en esta noche vamos a ver qué es lo que hay que darle al César según la Biblia y qué es lo que hay que darle a Dios según la Biblia. ¿Le parece bien si lo topamos? Primeramente, respondamos conforme al orden de Jesús. Vaya conmigo nuevamente ahora al Evangelio de Marcos, que fue el texto inicial de lectura. En el capítulo 12, Marcos, capítulo número 12, leyendo la misma respuesta de Jesús, versículo número 15 al 17 nos dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es de César? Romanos capítulo número 13. Vamos a leer ahí los antecedentes generales de ese texto. Romanos capítulo número 13.
¿qué es lo que César demanda? ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer con César? Ahora, no vaya a pensar que si alguien se llama César va a tener que hacer todo con él. Estoy hablando de mis obligaciones, amén, y responsabilidades ante este mundo. César podría tomar el lugar de todo lo que este sistema, en nuestro mundo ha implantado para regirnos a través de sus leyes, a través de sus reglamentos, a través de sus impuestos, a través de ese orden que cada estado ha levantado para podernos conducir de una manera sobria y prudente en esta tierra. ¿Sí me está entendiendo? Capítulo 13, versículo número 1 hasta el 8 vamos a leer. Primera parte, ¿qué dice el Señor que merece el César? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, todo eso implica el César. Ahora, ¿qué me demanda Dios a mí para con el César? Someterme a las autoridades superiores. Si una autoridad, amado hermano, me da una orden, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo? Obedecerle. Si la autoridad me dice por medio de pronto de un letrero, me dice ¡pare! ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar. Si la autoridad me hace llegar, vamos a suponer que esto sea, no lo es, pero vamos a suponer que esto sea la factura de la luz. Y me dice, le salió tanto, pague. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Ah? ¿Cuántos pagan la luz? Hay quienes pueden llegar a decir, no, esto es el mundo. Sí, y como es del mundo, no, esto es del diablo. Si usted está tan así, diríamos, tan obsesionado con este asunto, entonces no tenga luz en casa tampoco. ¿Verdad? Porque si no la quiere pagar, tampoco no la use. ¿Verdad que debería ser así? Si esto también se constituyera en la planilla de agua, ¿sí? Y el mundo me dice que yo debo de cumplir con ese impuesto porque ya lo he usado, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ah? Tengo que pagar. Si aquí esto fuera el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, ¿qué debería hacer yo? ¿Cuántos pagan sus deudas? Amado hermano, al César, dice la Biblia, hay que someterse a toda autoridad superior. Porque no hay, póngale asunto a esto, no hay autoridades, sino de parte de quién. Ahora, ¿quién las ha puesto esas autoridades? Ahora, ¿cuántos obedecen a Dios? ¿Ah? ¿Seguro? A ver, ¿cuántos obedecen a Dios? Ya mismo vamos para allá, eso lo vamos a dejar al último. Porque la Biblia dice que hay que darle al César lo que es del César. Pero luego meditaremos en que a Dios hay que darle lo que es. ¿Y qué es de Dios? ¿Ah? Con temor, ¿no? Dígalo con libertad. Hay unos que dicen todo. Y al rato de la hora no le dan nada. Pero todo dicen que es de Él. Ahora, sigo. Dice la Biblia, y en el verso 1 del capítulo 13, en la parte final, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, aquí el Señor no nos dice que si a ti te agradan esas autoridades, tú debes de sujetarte a ellas. Amado hermano, sea que te guste o no te guste la autoridad, sí, que estás designada por el mundo para poder controlar, para poder diríamos de pronto fiscalizar, para poder de alguna manera supervisar, sea o no simpatizante tuyo, la Biblia a ti te manda que debes de sujetarse. Amén. Y tú debes de hacerlo. Mi querido hermano, de ahí que la iglesia en sí misma no puede bajo ninguna circunstancia así salir en contra de las autoridades. No quiero hablar de política, que tenga mucho cuidado con eso. ¿Ah? La iglesia no debe de mezclarse con los políticos. Amén.
A la verdad, lo nuestro es una, diríamos así, es una carrera mucho más digna que cualquier otra que hay en el mundo. Nuestra profesión de fe está por encima de cualquier otra institución. Pero no por ello yo debo de minimizar o menospreciar, sí, a las entidades puestas por Dios en esta tierra. Si Dios ha establecido una autoridad para poder hacerla cumplir, yo debo de dar todas las facilidades para que esa autoridad pueda llevarse a cabo. La Escritura nos enseña aún más, advirtiéndonos con el versículo 2, donde se nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué cosa dicen? ¿En qué incurrimos, mi amado hermano? Acarrean condenación para sí mismo. Mi amado, usted y yo debemos de ser sujetos a la autoridad. Si la autoridad establece de manera obligatoria el cumplimiento de una ordenanza, yo debo de acatar, debo de allanarme a ese reglamento. Yo no puedo pasarme como hijo de Dios, aun cuando sé que soy mucho en Dios, pero no por ello lo debo de coger como pretexto para no cumplir mis obligaciones terrenales. Amén. Y yo tengo una obligación terrenal, sí, en esta tierra, porque así el Señor lo ha establecido, porque son leyes que Dios las ha impuesto para que puedan gobernar, sí, o regir a las naciones. La Biblia adicionalmente, mi querido hermano, dice en el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino, ¿a quién infunden temor? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mi amado, si la autoridad en tu trabajo, por ejemplo, te dice que el horario de entrada es a las 8 y tú llegas a las 10, ¿qué hará la autoridad en tu trabajo? Te manda a hacer una placa y dice, sí, empleado del año. ¿Qué hará? ¿No te multará acaso? ¿No te sancionará? E inclusive si eres constantemente reincidente, ¿no te despedirá? La ley terrenal está impuesta para poner orden. Ahora, yo entiendo que no todas las leyes son gratas a Dios. Obviamente que no. Mas sin embargo, la ley ha sido establecida, sí, por el Señor para poder dar pautas de buen vivir entre, sí, en este caso, los ciudadanos. Cuando vamos a la Escritura nos dice pues el Señor en el verso número 4, porque esa ley, dice aquí, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, que también aplica la ley, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace. Si alguien infringe una ley, por ejemplo, comete un crimen, le quita la vida a una persona y la ley lo captura y en este caso establece una pena para esa infracción y le da, aun cuando fuera de pronto lo más, al tope, diríamos, de la condena, le da pena de muerte. ¿Quién está siendo instrumento ejecutor de la ira de Dios? La ley terrenal. Aquí obviamente no hay pena de muerte, pero en otros países sí es prácticamente como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Yo entiendo que en la ley de Cristo, el que me pega en una mejilla yo debo de poner la otra. Pero en la ley terrenal la sanción va de acuerdo a la gravedad, sí, en este caso sí, del daño o del perjuicio que yo he hecho. Mi querido hermano, cuando hay sanciones elevadas, no te preocupes, es el Dios mismo haciendo uso de esa ley para castigar al perverso y al malo. Ahora, ¿qué diremos? Que esa persona que fue condenada no puede alcanzar salvación. La alcanza. Puede llegar a arrepentirse, de hecho, en una celda y puede recibir a Cristo y puede ser salvo. Pero no por eso el cuerpo dejará de sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Sí me está entendiendo?
Mi amado hermano, la escritura pues nos dice adicionalmente, versículo número, sí, me salto el versículo número 5, voy al verso 6, hasta el 8 voy a leer. Dice el versículo número 6, pues por esto, ¿qué debemos de hacer como hijos de Dios? Pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora, yo sé que muchos dirán, hermano, pero el Estado se lleva la plata. Amado hermano, eso ya no es problema tuyo. Hermano, pero si cada vez que yo pago, el de allá se hace más rico. Puede ser, pero eso ya no debe ser tu problema. Si Dios lo puso ahí, Dios le pedirá cuenta por ese puesto. Es como en una iglesia. Hermano, ¿yo qué voy a dar ofrenda? ¿Qué voy a dar diezmo? El pastor ha cambiado el carro y yo sigo con zapatos viejos. Yo siempre digo esto, mi carro sigue siendo el mismo carro de siempre, pero más viejo. No lo he cambiado. Y el día que lo quiera cambiar, con la aprobación de ustedes será. Amado hermano, entienda esto. Que cuando usted da algo, aún en una iglesia, si alguien no lo usa con sabiduría, se las verá con Dios. Amén. Pero a usted, así como su obligación con el mundo, le toca pagar, sí, lo que le corresponde. Yo pregunto, cuando usted paga la luz, paga el agua y otro tipo de servicios básicos, pregunto, usted dice, ay, voy a pagar, ay, ¿se llevarán la plata de la luz? ¿A dónde? ¿Qué harán con mi plata de la luz? ¿Ah? ¿Usted paga así? ¿O simplemente dice, pago porque si no la pago, me la cortan, me la quitan? Esa es su única función, ¿verdad? Amado hermano, el Señor nos ha dicho en el verso número 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, léalo conmigo. Amén, ahí hago un pare. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, yo sé que no todos, pero la gran mayoría tiene deudas. ¿Verdad? De una o de otra manera, tienen deuda. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo para pagarlas? Hay gente que pone pretexto y dice, es que no tengo todo para pagar. Amado hermano, el que quiere pagar, así sea de dólar en dólar, va reuniendo, sí, y llega el momento en que va a alcanzar lo fijado y va a pagar lo que debe. Hay quienes están orando que Cristo venga porque las deudas lo tienen hasta aquí. Señor, llévame, sácame. No, te vas a quedar hasta que no pagues. El día que pagues, puede ser que el día que termines de pagar, viene Cristo. Amado hermano, tienes que pagar lo que debes. ¿Prestaste a tu pariente algo? Es que es mi hermano, es mi primo, es mi tío. A él no le voy a pagar. Hay gente que es astuta en esto, le cuento. Porque sabe que no le cobran, pero sí tiene, diríamos, la cara dura de ir y decir, présteme. Pero nunca le paga. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Yo sé que este mensaje es un poco duro. Porque nos toca de pronto en esa área donde para algunos es sagrado, el bolsillo. Y por lo general en esta área nadie quiere que ni menos el Señor se la toque. Pero Dios en esta noche nos está enseñando y nos está diciendo que usted y yo no podemos andar por ahí escondiéndonos tras los postes al ver que salen los acreedores. Uy, ahí viene. Ya se fue, ya, ay, por fin, ay, que le debo. ¿Será eso caminar, mi amado hermano, con una conciencia tranquila? A usted a veces no le ha sorprendido que está de manera, diríamos, despistada y le tocan por atrás. Y a lo que mira, ¡ay, el diablo! Y le dice, ¿y cuándo me vas a pagar? Pregunto yo, ¿cómo predicar a Cristo? ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo decirle en ese momento, Cristo te ama?
Mi amado hermano, lo primero que voy a decir, primero me pagas y luego me predicas. Vive lo que predicas. ¿Acaso no decimos que Cristo ya pagó por nosotros? Él pagó todo, Él no nos debe absolutamente nada. Nosotros también debemos de pagar a todo, sí, a quien debemos. Mi amado hermano, dice la Biblia, si no lo digo yo, la Biblia dice en el verso 7, resáltelo, sí, para que no se le olvide. Y de pronto si tiene este problema, lo lea todos los días. Pagad a todos los que debéis. Y me encanta porque está en el Nuevo Testamento. Porque si estuviera en el Antiguo, esa es la ley, hermano. ¿Y qué? Ahora en la gracia hacemos lo que nos viene en gana. Al que tributo, ¿qué dice el Señor? O al que impuesto, hay que pagar los impuestos. ¿Cuántos ya pagaron el impuesto este año? ¿Ah? Los impuestos prediales. ¿Ya los pagaron? Estamos orando, hermano, estamos orando que el Señor provea. Siga orando. Y no termine de orar hasta que no pague. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto. Al César hay que darle, ¿qué cosa? No, que es ese hijo del diablo. No. Al que respeto, con honra, con educación. ¿Sí me está entendiendo? Aún más dice el Señor, al que honra, honra. Verso 8, léalo otra vez, por favor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. ¿Y cómo la cumple? Cuando le da al César lo que es del César. ¿A cuánto les ha gustado lo que le corresponde al César? ¿Verdad? Ahora, eso en cuanto al César. Ahora, ¿cuántos le dan a Dios lo que es de Dios? Amén. Vamos a ver si es cierto. Deuteronomio capítulo 10. No podemos dejar este gran principio. Mire que lo más duro lo vi en el Nuevo Testamento. Vamos con lo más fácil. Vamos a ver si es tan fácil como parece. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio capítulo número 10. No le voy a decir qué versículo. Usted cuando lea el título se va a dar cuenta. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo encontró? ¿Qué verso voy a empezar a leer? Dígamelo usted mismo. ¿Cuál verso? ¿Por qué? Porque Dios lo exige. Porque al César hay que darle lo que es. Y ya vimos qué pide el César. Ahora veamos qué pide Dios. Verso número 12. Ahora pues, Israel, o sea, mi pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios acá? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Vamos a ver lo que pide. Primero, sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo primero que Él me pide? ¿Qué cosa me pide Dios a mí? ¿Qué temor me pide? ¿Qué clase de que le tenga miedo? Un temor reverente. Ahora, ¿de quién a quién? ¿De mí? Hacia Él. Pregunto, ¿tú caminas por la vida como hijo de Dios temiendo ofender a tu Dios? ¿Cómo caminas por la vida? De manera, diríamos, desapercibida de si Dios o no está aprobando tus caminos. Mira, el que teme a Dios, cada paso que da en su vida lo hace primeramente pensando si ofende o no ofende con aquello que va a hacer al Dios que lo ha salvado. La persona que teme a Dios, mi amado hermano, sí, se cubre una respuesta o abrir su boca para hablar. Porque si no lo hace con sabiduría,
ha ofendido al Dios que lo ha salvado. ¿Cómo tú te manifiestas, sí, en tu vida cristiana? ¿Temes a Dios? ¿Cuidas tus pasos? ¿O haces de tu vida lo que a ti te da la gana? Cuando te reúnes con tu entorno social, no hay límites para la guasada. No hay límites para tus palabras. Y es una mezcla entre lo santo y lo profano. Que en el culto alabas a Dios y en la esquina o por medio de las redes sociales destrozas a tu prójimo. ¿Cómo caminas en la vida? ¿Hay temor de Dios? Eso es lo que Dios exige. ¿Qué pide? Dice la Biblia. ¿Qué pide Dios de ti? Primeramente, ¿qué es lo que pide? Temor. Y la Biblia me demanda a mí a cuidar de mi salvación con temor y con temblor. ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Vives con temor? O cuando te sientas con las demás personas que ya te conocen como eres, ahí te conocen, amado hermano, de una manera totalmente opuesta a lo que eres aquí en la iglesia. No te vayas, que tú eres chévere, tú eres el alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque eres el guaso, eres el que siempre metes las palabras de doble sentido, eres el que siempre anda arrastrando insultos, epítetos que obviamente no van de acorde a la santidad. Por eso eres el chévere de la fiesta. O te conocen en tu entorno como el que pone la pauta del orden y el que dice, oye, eso a Dios no le agrada. Uy, eres aguafiesta, no importa, pero yo temo al Señor. ¿Cómo caminas por la vida? Temiendo. Al César ya sabemos que hay que darle, pero a Dios hay que darle lo que es. Y lo primero que Dios pide a su pueblo es temor. ¿Cuántos caminan con temor de Dios? ¿Qué más pide? Que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué más dice como segunda parte? Que andes, ¿qué dice? En una parte nomás de sus caminos. Que andes en todos sus caminos. Ahora, ¿dónde están los caminos de Dios? Aquí está el mapa. Se la presento, se llama la Biblia. Ahí está. Las directrices para tu vida. Ahora, no te sorprenda. ¡Ay, ese libro tan grande! ¿Es que acaso por cada materia no te hacen estudiar un libro semejante a este? ¿Verdad? ¿Ustedes cuántos han visto alguna vez el álgebra? ¿Qué es más grueso? ¿El álgebra o este? Y no te lo hacen aprender de cabo a rabo. ¿Ah? Desde la página 1, estudiando de pronto, sí, las biografías de los autores, de Sócrates y de tanto otro filósofo que hay ahí que inventó números. Hasta las últimas misceláneas, donde te mandan todo tipo de casos de factorización. Mire, yo todavía me acuerdo. Usted está fresquito, sobre todo los jóvenes. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están frescos en esto? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Vinieron? A ver si les tomo una evaluación antes de irnos. De una vez. Y eso para una materia. Añádele a eso el libro, sí, de informática, el libro de inglés, el libro de sociales y así. Amado hermano, el Señor, ¿qué nos pide? Versículo número 12. Que andemos en todos, no en una parte, en todos sus caminos, no en los tuyos, porque recuerda que el Señor sí, dice en su palabra que mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos los suyos. Tus caminos conducen a muerte, pero los caminos de Dios te conducen a vida. Amén. Cada vez que tú quieres hacer de tu vida lo que tú quieres, todo tiene ya desde el inicio, tiene un mal final. Pero cuando mi vida va alineado a los caminos de Dios, así empiece torcido, el Señor al final enderezará mis veredas por su palabra. Porque son sus caminos y los caminos de Dios son perfectos. Los míos son torcidos, son equivocados. Los de Él son justos y verdaderos. ¿Me está entendiendo? A Dios hay que darle lo que es de Dios. En esta noche no voy a hablar de diezmo ni de ofrenda,
Porque muchos podrían decir, a Dios hay que darle. Sí, cuando uno vive sus mandamientos, le da también esto. Porque son parte o forman parte de sus caminos, de sus mandamientos. ¿Sí me está entendiendo? Tercero, ¿qué más pide Dios? ¿Cuál era lo primero? ¿Qué pide Dios primerito ante todo? Temor. 2, que andemos en sus. 3, ¿qué pide Dios? Verso número 12. Dice ahí, y que lo ames. ¿Cuántos aman a Dios? Seguro. ¿Amas a Dios, mi querido hermano? Pregunto, ¿cuántos están enamorados? ¿O cuántos, bueno, todo hombre que está casado está enamorado? ¿Verdad? A ver, ¿cuántos esposos están acá? ¿A cuántos esposos? Gracias por alzar sus manos. ¿Cuántos esposos están acompañados de su esposa? Alce, que la estoy viendo, alce. Listo. Ahora, ¿usted está enamorado? ¿Está enamorado? ¿Qué dice la esposa? Porque si ella no siente ese amor, hoy duerme con la mascota. El amor no es algo que se dice, es algo que se demuestra. El amor es algo que se manifiesta, algo que se puede considerar. Dios me pide a mí y le pide a usted que amemos a Dios. Y eso no significa que yo me voy a poner en la ventana y decir, Señor, te amo, un beso volado. Toma. Ya está. ¿Cuánto te amo? Te he equivocado. Usted y yo debemos demostrar el amor. Porque ligado de la mano, porque son 3 cosas las que pide el Señor. Temor, que andemos en sus caminos y que lo amemos. Y en función del amor, dice la Biblia, y sirváis, dice ahí. ¿Por qué? Porque el amor va ligado con el servicio. El que ama sirve. El que ama demuestra su pasión. ¿Cómo? Sirviéndole. Manifestando, sí, frutos, como decía Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Señor, cuánto te amo, y porque tanto te amo es que busco tu casa, sí, la mayor cantidad de oportunidades que tenga. Pero al parecer hay mucha gente que cuando tiene la oportunidad no va para la iglesia, se va para el malecón. Que cuando tiene la oportunidad no viene para la iglesia, sino que se va para el parque de Samane. Que cuando tiene la oportunidad no viene a los atrios de Dios, sino que van a la playa. Sigo. Tiene la oportunidad de venir aquí a la iglesia, pero no, se va al cine. ¿Me está entendiendo? Pero dice que está locamente enamorado de ese Dios. Yo le pregunto, si usted como formador de un hogar, su esposo o su esposa dice, yo te amo, pero esta noche no voy a dormir contigo. Pregunto, ¿qué le diría a usted? Bueno, ¿y por cómo así? Es que tengo trabajo. Pues está bueno, tiene trabajo. Hoy va a ser doble jornada. Mañana tampoco. Y traspasado tampoco. Una vez a la semana voy a estar contigo, ya. Pero te amo. Amado hermano, el amor debe de ir manifestado con obras. El sentimiento debe de estar ligado a la acción del cual el Señor, recuerda, te lo demanda. Darle al César lo que es del César, pero a Dios también tienes que darle lo que es de Dios. Y a Dios debes de darle temor, debes de darle sí cumplimiento a su palabra y debes de amarlo sirviéndole. Amas a Dios,
pero eres incapaz porque te da vergüenza, sí, manifestarle un versículo de la Biblia a un desconocido. Pero dices que lo amas. ¿Me está entendiendo? ¿Qué clase de amor es aquel que no se demuestra? Es como tratar de idolatrar una imagen. Es como que tengas la foto, se me ocurre aquí, de tu esposa o la foto de tu esposo. Y cuando vas a tu casa, obviamente abres la puerta, llegas de pronto a donde está el retrato, tu marido está al lado y la foto de tu marido está ahí plasmada. Y vienes corriendo a la foto, la abrazas y le das un beso, te amo. Y tu esposa dice, pues estoy yo acá, ¿por qué vas allá? Y es un espejismo muchas veces la vida cristiana. Porque decimos que amamos solamente sí a una figura, pero no la encarnamos de pronto haciendo lo mismo con el prójimo. Porque cada vez, dijo Jesús, que lo haces con uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hacéis. ¿Cuántos aman a su prójimo? Te invito para que vengas a abrazar. Digo yo, a un hermano tiene un cliché para ellos. Le dice, mis niños son los drogadictos. ¿Cuántos quieren venirlos a abrazar conmigo? ¿Cuántos quieren acompañarme a bañarlos? A cortarle las uñas de los pies. ¿Lo ama? ¿Los ama? Demuestre. ¿Cuántos le quieren pagar una rehabilitación a uno de ellos? Si te dicen que hay que renovar el televisor, metes la mano a la billetera si lo tienes y pagas $1,200 y cambiaste el televisor. Y si te dijera que se necesita una cantidad similar para pagarle una terapia de recuperación a uno de ellos, lo pensarías 10,000 veces. Lo que pide tu Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amado hermano, dale al César lo que es del César, pero nunca te olvides de darle a Dios lo que es de Dios. Espero que en esta noche el Espíritu Santo haya hablado y tocado tu corazón para que demuestres el amor, la obediencia y el temor de Jehová en tu corazón. Amén. Alábalo porque Él vive. Y si quieres hacerlo, al final del culto te espero para conversar y direccionarte cómo puedes demostrar el amor de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Qué preciosa porción nos has enseñado en esta noche.